Paloma Hernández, una joven de 23 años del barrio popular de Tepito, en Ciudad de México, vive en extrema pobreza, cuidando a su hermana menor Esperanza tras la muerte de su padre y el abandono de su madre. Cuando recibe una orden de desalojo y no tiene manera de pagar, su vecina doña Carmen le presenta una oportunidad desesperada: casarse por conveniencia con un hombre rico a cambio de 1 millón de pesos. Lo que Paloma no sabe es que Miguel Ángel Sandoval no es simplemente un hombre adinerado, sino un príncipe europeo exiliado en México, ocultando su verdadera identidad mientras lucha por reclamar una herencia que podría cambiar el destino de miles de personas. Antes de comenzar, cuéntanos, ¿de qué ciudad o país nos estás viendo? Es increíble saber hasta dónde llegan estas historias tan humanas. El papel arrugado temblaba entre mis manos mientras leía por 10ª vez las palabras que cambiarían mi destino. Desalojo, 48 horas. Las lágrimas habían dejado de caer hace horas. Ya no quedaban más. Solo el vacío en el estómago y el peso aplastante de saber que mañana estaríamos en la calle. Paloma, ¿qué vamos a hacer? La voz de mi hermana menor, Esperanza, apenas era un susurro desde el colchón que compartíamos en el suelo de nuestra única habitación en el barrio de Tepito. A los 16 años, sus ojos ya habían visto demasiado, pero aún conservaban esa chispa de esperanza que su nombre prometía. Me levanté del suelo frío de cemento y caminé hacia la ventana sin vidrio, cubierta apenas por una cortina rasgada. Afuera, la Ciudad de México rugía con su caos habitual. Vendedores ambulantes gritando sus productos, música de distintas casas mezclándose en una sinfonía urbana, el constante murmullo de millones de personas luchando por sobrevivir un día más. No lo sé, Espe, pero algo encontraremos. Mentía. No tenía ni idea de qué haríamos. Papá había muerto hace 2 años en un accidente de construcción y mamá se fue hace 6 meses. No huyó por maldad, sino por puro agotamiento. Una mañana simplemente no estaba, dejando solo una nota: no puedo más, cuida a tu hermana, perdóname. Desde entonces había trabajado de todo. Limpiaba casas en las colonias ricas como Polanco por las mañanas, vendía quesadillas en un puesto callejero por las tardes y por las noches hacía trabajos de costura para una maquiladora que pagaba una miseria. Aún así, no era suficiente. Nunca era suficiente. El timbre sonó. Mi corazón se detuvo. ¿Serían los del desalojo? ¿Ya? Paloma, abre, soy yo. Reconocí la voz de doña Carmen, nuestra vecina de al lado. Era una mujer mayor, regordeta, con el cabello teñido de un rubio que ya había visto mejores días. Había sido como una segunda madre para nosotras desde que mamá se fue. Abrí la puerta oxidada y la encontré jadeando como si hubiera corrido las escaleras de nuestro edificio de 4 pisos. Mija, tengo algo que decirte. Sus ojos brillaban con una mezcla extraña de emoción y nerviosismo. ¿Podemos hablar? Esperanza se incorporó en el colchón, curiosa. Doña Carmen entró y se sentó en la única silla que teníamos, una silla de plástico agrietada que habíamos rescatado de la basura. Paloma, lo que te voy a decir va a sonar loco, pero conoces a mi prima Leticia, ¿verdad? La que vive en Coyoacán. Asentí. Había oído hablar de ella, pero nunca la había conocido. Pues resulta que Leticia trabaja como empleada doméstica para una familia muy especial. No puedo decirte mucho, pero son gente con mucho dinero. Muchísimo. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Y tienen un problema. ¿Qué tipo de problema?, si pregunté, sintiendo cómo mi pulso se aceleraba. Tienen un hijo, un hombre ya grande de unos 30 años, pero por razones que no puedo explicar necesita casarse, rápido y en secreto. Esperanza y yo nos miramos confundidas. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo, doña Carmen? La mujer suspiró profundamente. Están buscando a una muchacha. Una chica honesta, trabajadora, que necesite dinero y que pueda casarse con él. Solo por un tiempo. Un matrimonio de conveniencia, digamos. Las palabras flotaron en el aire como humo espeso. No podía estar escuchando bien. ¿Me está proponiendo que me case con un desconocido? Paloma, escúchame. Doña Carmen se levantó, agitada. Te pagarían lo suficiente para resolver todos tus problemas. Podrías sacar a Esperanza de aquí, conseguir un lugar decente para vivir, tal vez hasta estudiar. Solo sería por 1 año, máximo 2. Pero doña Carmen, eso suena como... No es lo que piensas, mija. Es completamente legal.
Un matrimonio civil normal, pero sin obligaciones matrimoniales, ¿me entiendes? Solo sería en el papel. Tú tendrías tu espacio, él el suyo. Miré hacia Esperanza, que nos observaba con los ojos muy abiertos. Pensé en la nota de desalojo, en las noches en que habíamos cenado solo tortillas con sal, en las veces que mi hermana había llegado de la escuela con el estómago vacío, porque no teníamos dinero ni para el lunch más básico. ¿Cuánto?, pregunté, odiándome por hacer la pregunta. 1 millón de pesos. Al firmar el acta de matrimonio, el mundo se detuvo. 1 millón de pesos. Era más dinero del que habíamos visto en toda nuestra vida. Con eso podríamos vivir dignamente por años. Esperanza podría seguir estudiando, incluso ir a la universidad. ¿Y él? ¿Qué tipo de hombre es? Doña Carmen vaciló. Leticia dice que es reservado, educado. Nunca le ha faltado el respeto a nadie en la casa, pero tampoco habla mucho. Es como si cargara con algún peso muy grande. ¿Por qué necesita casarse tan urgentemente? Eso no me lo pudo decir. Asuntos de familia, supongo. Los ricos tienen sus propios problemas, ¿no? Me quedé en silencio, procesando. La propuesta era absurda, desesperada, posiblemente peligrosa, pero también era nuestra única salida. ¿Cuándo necesitan una respuesta? Mañana por la mañana. Si aceptas, te recogerían mañana mismo para conocerlo y si están de acuerdo ambos, firmarían el matrimonio pasado mañana. Esperanza se acercó y tomó mi mano. Paloma, no tienes que hacer esto por mí. Pero ambas sabíamos que sí tenía que hacerlo. No había otra opción. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo agrietado, escuchando los ronquidos suaves de Esperanza a mi lado. A los 23 años, estaba a punto de casarme con un hombre al que no conocía, por dinero para salvar a mi hermana y a mí misma de una vida de miseria. ¿Qué tipo de hombre necesita comprar una esposa? ¿Qué estaba mal con él? ¿Era violento? ¿Enfermo? ¿Por qué no podía encontrar una mujer que se casara con él por amor? Pero luego pensaba en Esperanza, en su sonrisa cuando había logrado conseguir una beca parcial para seguir en la preparatoria, en cómo su cara se iluminaba cuando hablaba de estudiar medicina algún día. Pensaba en las noches frías de invierno, cuando no teníamos dinero para el gas y nos abrazábamos bajo las cobijas delgadas, prometiéndonos que algún día todo sería mejor. Al amanecer ya había tomado mi decisión. Cuando doña Carmen tocó la puerta a las 7 de la mañana, ya estaba vestida con mi mejor ropa. Una falda negra que había cosido yo misma y una blusa blanca que había sido de mamá. ¿Ya decidiste, mija? Sí, lo haré. Las palabras salieron más firmes de lo que me sentía por dentro. Esperanza me abrazó fuerte y pude sentir sus lágrimas en mi hombro. Te prometo que todo va a salir bien, le susurré al oído. Solo será por un tiempo y después tendremos la vida que merecemos. 1 hora después, un coche negro con vidrios polarizados se detuvo frente a nuestro edificio. Era el tipo de automóvil que nunca habíamos visto en nuestro barrio, elegante y silencioso como un fantasma. Doña Carmen me acompañó hasta la puerta del coche. El conductor, un hombre mayor vestido de traje, bajó y me abrió la puerta trasera con una cortesía que me hizo sentir completamente fuera de lugar. Todo va a estar bien, Paloma, me dijo doña Carmen apretando mi mano. Es una buena oportunidad. Mientras el coche se alejaba por las calles empedradas de Tepito, miré por la ventana trasera y vi a Esperanza en la ventana de nuestro cuarto, despidiéndose con la mano. No sabía que esa sería la última vez que vería mi vida anterior. El coche se dirigió hacia el sur de la ciudad, atravesando colonias que se volvían progresivamente más elegantes. De los puestos callejeros y edificios deteriorados de Tepito, pasamos por las avenidas amplias del centro, luego por las zonas residenciales de clase media, hasta llegar a Coyoacán. Pero no nos detuvimos en Coyoacán. Seguimos adelante, internándonos en áreas que solo había visto en películas. Casas enormes escondidas detrás de muros altos, jardines perfectamente cuidados, calles tan limpias que parecían recién lavadas. Finalmente, el coche se detuvo frente a una reja de hierro forjado que debía medir al menos 4 metros de altura. Un guardia de seguridad se acercó, el conductor mostró una identificación y la reja se abrió silenciosamente. Lo que vi al otro lado me quitó el aliento. No era solo una casa, era una mansión que parecía sacada de un cuento de hadas, con arquitectura colonial mexicana pero magnificada, paredes de cantera rosa, balcones con barandales de hierro forjado, fuentes de agua cristalina,
jardines que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. «Señorita Paloma», dijo el conductor, rompiendo mi trance. «Hemos llegado». Mientras caminaba por el sendero de piedra hacia la entrada principal, una sola pregunta martillaba en mi mente. ¿En qué me había metido? Una empleada doméstica me recibió en la puerta. Debía ser Leticia, la prima de doña Carmen, y me guió a través de pasillos decorados con arte que probablemente valía más que todo lo que había ganado en mi vida. «Él la está esperando en la biblioteca», me dijo Leticia en voz baja. «Sea natural, señorita, no es mala persona». Llegamos frente a una puerta de madera tallada. Leticia tocó suavemente. «Adelante». La voz era profunda, educada, con un acento que no pude identificar completamente. Mexicano, pero refinado de una manera que nunca había escuchado. Leticia abrió la puerta y me hizo una seña para que entrara. La biblioteca era inmensa, con estantes que llegaban hasta el techo, repletos de libros encuadernados en cuero. Grandes ventanales dejaban entrar la luz dorada de la mañana, y en el centro había un escritorio de madera oscura. Detrás del escritorio, de espaldas a mí, estaba él. Era alto, con hombros anchos bajo una camisa blanca perfectamente planchada. Su cabello negro tenía algunas canas prematuras en las sienes, y cuando se volvió para mirarme, casi se me olvidó respirar. No era guapo de la manera obvia que esperaba de un hombre rico. Era magnético. Tenía ojos oscuros que parecían ver directo a través de mí, facciones marcadas pero elegantes, y una presencia que llenaba toda la habitación. Pero había algo más, una tristeza profunda en su mirada, como si cargara con secretos que pesaban toneladas. «Buenos días», dijo extendiendo su mano. «Soy Miguel Ángel Sandoval. Un placer conocerte, Paloma». Cuando nuestras manos se tocaron, una corriente eléctrica recorrió mi brazo. Sus manos eran suaves pero firmes, las manos de alguien que nunca había trabajado con ellas, pero que tenían una fuerza oculta. «El placer es mío, señor Sandoval. Por favor, llámame Miguel». Su sonrisa era amable, pero no llegaba a sus ojos. «Supongo que ya te explicaron la situación». «Más o menos. Necesita casarse y yo necesito el dinero». La franqueza de mi respuesta pareció sorprenderlo. Por un momento algo brilló en sus ojos. «¿Diversión? ¿Respeto? Me gusta tu honestidad. Es refrescante». Se dirigió hacia una ventana que daba a los jardines. «Lo que tal vez no te dijeron es por qué necesito hacer esto. No es asunto mío, pero lo será si aceptas». Se volvió hacia mí. «Mi familia tiene expectativas, tradiciones, y hay una herencia en juego que podría beneficiar a mucha gente si yo cumplo con ciertas condiciones. Una de esas condiciones es estar casado». «Exactamente». Nos quedamos en silencio, estudiándonos mutuamente. Había tantas preguntas que quería hacer, pero también una extraña sensación de que ya había decidido. No solo por el dinero, sino por algo en su manera de mirarme, como si viera en mí a una persona real, no solo a una mujer desesperada. «¿Y después del año?», pregunté. «Divorcio amigable. Tú recibes una compensación adicional, yo cumplo con las condiciones de la herencia y ambos seguimos con nuestras vidas». Sonaba demasiado simple para ser verdad. «¿Hay algo más que deba saber?». Miguel vaciló y por primera vez vi vulnerabilidad en su expresión. «Solo que no será tan fácil como parece. Mi familia es complicada y hay cosas sobre mí que no puedo explicarte todavía». Esas palabras debieron haber sido una señal de alarma, pero en lugar de asustarme me intrigaron. «¿Estás dispuesta a hacerlo, Paloma?». Pensé en esperanza, en el papel de desalojo en las noches de hambre y frío, pero también pensé en los ojos de este hombre extraño que me miraba como si importara, como si mi decisión fuera importante más allá del dinero. «Sí, estoy dispuesta». No sabía que acababa de aceptar casarme con alguien cuya verdadera identidad cambiaría mi mundo para siempre. Al día siguiente, el mismo coche negro me recogió a las 8 de la mañana. Esta vez Esperanza me acompañó hasta la puerta del edificio. «¿Estás segura de esto, hermana?». Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar la noche anterior. «Es la única manera, Espe. En unas horas estaremos fuera de este infierno». Mentía sobre mi seguridad, pero no sobre la necesidad. La noche había sido eterna, dando vueltas en el colchón, imaginando 1000 escenarios terribles. ¿Y si Miguel resultaba ser un loco? ¿Y si toda esa riqueza venía de negocios sucios? ¿Y si nunca volvía a ver a mi hermana? Pero cuando el hambre apretaba en el estómago a las 3 de la madrugada, cuando escuchaba a Esperanza toser por el frío y la humedad, todas esas dudas se desvanecían.
No había opción. El trayecto hacia el registro civil de Coyoacán fue silencioso. Miguel iba sentado a mi lado, vestido con un traje azul marino que probablemente costaba más que nuestro alquiler de 6 meses. Olía a una colonia cara y sutil, y mantenía las manos perfectamente quietas sobre sus piernas. ¿Nerviosa?, me preguntó cuando el coche se detuvo en un semáforo. Aterrorizada, respondí sin pensarlo. Se rió suavemente, y por primera vez su sonrisa llegó hasta los ojos. Yo también. Nunca pensé que me casaría así. ¿Cómo pensaste que te casarías? Su expresión se ensombreció inmediatamente, de una manera muy diferente, con alguien elegido por mi familia, en una ceremonia grande, con cientos de invitados que no me importaban nada. ¿Y por qué no hiciste eso? Porque a veces hay que elegir entre lo que esperan de ti y lo que necesitas hacer para sobrevivir. Había algo en su tono que me hizo pensar que entendía más sobre la supervivencia de lo que su ropa cara y sus manos suaves sugerían. El registro civil era un edificio colonial pintado de amarillo, con pequeños balcones de hierro forjado y una fuente en el patio central. Mientras esperábamos nuestro turno, observé a las otras parejas, jóvenes enamorados que se miraban como si fueran el centro del universo, familias completas celebrando, mujeres que lloraban de felicidad mientras sus madres les arreglaban el vestido. Nosotros éramos la anomalía perfecta, 2 desconocidos a punto de firmar un contrato disfrazado de matrimonio. Sandoval Mendoza, Miguel Ángel y Hernández Vázquez, Paloma, gritó un empleado desde detrás de un escritorio abarrotado de papeles. Caminamos hacia la pequeña oficina. El funcionario, un hombre mayor con bigote gris y aire de haber visto todo en la vida, nos miró con cierta curiosidad. ¿Testigos? Miguel hizo una seña y aparecieron 2 personas que yo no había visto llegar. Un hombre mayor, muy elegante, con cabello completamente blanco y porte aristocrático, y una mujer de mediana edad, refinada, que me sonrió con calidez genuina. «Mi tío Eduardo y mi prima Alejandra», me susurró Miguel al oído. Durante toda la ceremonia, que duró apenas 15 minutos, no pude dejar de observar a esas 2 personas. Había algo en ellos, una elegancia natural que iba más allá del dinero. La mujer, Alejandra, llevaba un collar de perlas que parecía una reliquia familiar, y el hombre, Eduardo, tenía un anillo con un escudo que no pude identificar bien, pero que brillaba con la pátina de los siglos. ¿Acepta usted, Miguel Ángel Sandoval Mendoza, a Paloma Hernández Vázquez como su legítima esposa? Sí, acepto. Su voz fue firme, segura. Cuando me miró, había algo en sus ojos que no supe interpretar. ¿Agradecimiento? ¿Disculpa? ¿Acepta usted, Paloma Hernández Vázquez, a Miguel Ángel Sandoval Mendoza como su legítimo esposo? El momento se alargó como una eternidad. Pensé en Esperanza, en mamá, en papá que había muerto trabajando para darnos una vida mejor. Pensé en todas las mujeres de mi familia que habían tenido que tomar decisiones difíciles para sobrevivir. Sí, acepto. Y así, sin música, sin flores, sin vestido blanco, me convertí en la esposa de un hombre cuyo apellido completo acababa de descubrir. Los anillos fueron sencillos, bandas de oro que Miguel había comprado esa misma mañana. Cuando se deslizó en mi dedo, pesaba más de lo que esperaba. «Pueden besarse», dijo el funcionario con rutina aburrida. Miguel se acercó, vaciló por un segundo y luego me dio un beso suave en la mejilla. Sus labios estaban fríos. «Felicidades», murmuró contra mi oído. «Espero que no te arrepientas». Salimos del registro civil como marido y mujer. En el coche, Eduardo y Alejandra nos esperaban con copas de champán. «Por el matrimonio más estratégico del año», brindó Eduardo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tío». Miguel sonaba como una advertencia. «Tranquilo, muchacho, tu esposa debe saber en lo que se metió». «¿Qué quiere decir?», pregunté. Alejandra le dirigió una mirada fulminante a Eduardo. «Lo que mi primo quiere decir es que este matrimonio es muy importante para la familia, nada más». Pero yo había captado algo más en las palabras de Eduardo. Había dicho estratégico, no conveniente. Había una diferencia. El coche se dirigió de vuelta a la mansión, pero esta vez no me llevaron a la biblioteca. Me condujeron por escaleras de mármol hasta el segundo piso, por pasillos decorados con retratos de personas que parecían salidas de otra época. «Estos son tus aposentos», dijo Miguel, abriendo una puerta doble de madera tallada. Lo que vi
Me dejó sin habla. No era una habitación, era una suite completa, una sala de estar con muebles tapizados en seda, una recámara con una cama que podría albergar a 5 personas, un baño de mármol con una tina que parecía una pequeña piscina y un vestidor más grande que todo nuestro apartamento en Tepito. ¿Todo esto es para mí? Por supuesto, eres mi esposa. Lo dijo como si fuera lo más natural del mundo. Mis habitaciones están al final del pasillo. Tenemos espacios separados como acordamos. En el centro de la cama había una maleta de cuero lujosa. ¿Qué es eso? Ropa. Alejandra pensó que necesitarías un guardarropa nuevo. Miguel parecía incómodo. Espero que no te moleste. Solo son algunas cosas básicas. Abrí la maleta y se me cortó la respiración. No eran algunas cosas básicas. Había vestidos, blusas, pantalones, zapatos, ropa interior, todo en mi talla exacta, todo de una calidad que jamás había tocado. ¿Cómo supieron mi talla? Alejandra tiene buen ojo para esas cosas. Era mentira, y ambos lo sabíamos. Habían investigado todo sobre mí. Paloma, Miguel se acercó. Sé que esto es abrumador, pero quiero que sepas que aquí estarás segura. Nadie te molestará, nadie te faltará el respeto. Los empleados ya saben que eres mi esposa y te tratarán como tal. Y Esperanza ya está en camino. Leticia fue por ella esta mañana. Tendrá su propia habitación aquí. Me senté en la cama, sintiendo cómo se hundía bajo mi peso como una nube. Todo era demasiado perfecto, demasiado fácil. Miguel, ¿quién eres realmente? Su expresión se endureció inmediatamente. ¿A qué te refieres? No eres solo un hombre rico, ¿verdad? Esta casa, tu familia, la manera en que hablan, es como si fueran de otro mundo. Se quedó en silencio por un largo momento, mirando por la ventana hacia los jardines perfectamente cuidados. Hay cosas que no puedo decirte todavía, Paloma, no porque no quiera, sino porque es peligroso. Para ti y para mí, para muchas personas. ¿Peligroso? Mi familia tiene enemigos, gente que haría cualquier cosa por lastimarnos. Por eso necesito que seas muy cuidadosa con lo que dices y con quién hablas. Se acercó y me tomó las manos. Las suyas estaban temblando ligeramente. Te prometo que cuando sea seguro te diré todo, pero por ahora solo necesito que confíes en mí. En ese momento se escuchó un alboroto en el piso de abajo. Voces altas, pasos rápidos. Miguel se tensó inmediatamente. «Quédate aquí», me dijo, dirigiéndose hacia la puerta. «¿Qué pasa?» «No lo sé, pero sea lo que sea, no salgas de esta habitación hasta que yo regrese». Salió cerrando la puerta detrás de él, pero yo no era del tipo que se quedaba quieta cuando las cosas se ponían interesantes. Esperé unos minutos y luego salí sigilosamente al pasillo. Las voces venían del piso de abajo. Me asomé por la barandilla de mármol y pude ver parte del vestíbulo principal. Había 3 hombres de traje negro hablando acaloradamente con Eduardo. No podía escuchar las palabras exactas, pero el tono era claramente amenazante. «No pueden esconderse para siempre», alcancé a escuchar. «Su Alteza debe regresar. El pueblo lo necesita». «Su Alteza», ¿de qué estaban hablando? Uno de los hombres tenía un acento que no pude identificar. No era mexicano, tampoco estadounidense. Sonaba europeo, pero no como nada que hubiera escuchado en películas. Miguel apareció en el vestíbulo y su postura había cambiado completamente. Ya no era el hombre tímido y reservado que había conocido. Caminaba con autoridad, con la cabeza en alto, como si fuera él quien mandara en esa situación. «Caballeros», dijo con una voz que resonó por todo el vestíbulo, «creo que ya discutimos este tema. Su Alteza, la situación en casa se está volviendo insostenible. El Consejo de Regencia puede esperar. Tengo asuntos que resolver aquí». «¿Su Alteza? ¿Consejo de Regencia?» Las palabras daban vueltas en mi cabeza sin sentido. «Pero señor, su matrimonio complica las cosas considerablemente. El pueblo esperará lo que yo decida que debe esperar». La voz de Miguel había adquirido un tono que jamás había escuchado. Era la voz de alguien acostumbrado a ser obedecido, de alguien que había nacido para mandar. Su nueva esposa, ¿ella sabe? Ella no sabe nada, y así debe seguir siendo hasta que yo lo decida. Mi corazón se detuvo. Estaba hablando de mí. Uno de los hombres alzó la voz. «Su Alteza no puede seguir jugando a ser un ciudadano común. Su país lo necesita. Mi país sobrevivirá unos meses más sin mí. Los rebeldes están ganando territorio cada día. Si no regresa pronto, no habrá reino al cual regresar». Reino. La palabra resonó en mi mente como un campanazo.
Me alejé de la barandilla, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran escucharlo desde abajo. Corrí de vuelta a mi habitación y cerré la puerta, dejándome caer contra ella. No me había casado con un hombre rico, me había casado con un príncipe que tenía un reino en problemas, enemigos que lo buscaban y un pueblo que lo necesitaba. Un príncipe que me había mentido desde el primer momento. Me senté en la cama, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Todas las piezas comenzaban a encajar. La mansión que parecía un palacio, los empleados que se comportaban como sirvientes de la realeza, la manera en que Eduardo y Alejandra me habían mirado, como si fuera una intrusa en un mundo que no me correspondía. Y Alejandra había dicho que el matrimonio era importante para la familia, no para una familia cualquiera, para una familia real. ¿En qué me había metido? Un golpe suave en la puerta me sacó de mis pensamientos. ¿Paloma? Soy yo. La voz de Miguel sonaba tensa, cansada. Abrí la puerta y lo encontré con el cabello revuelto, la corbata aflojada y una expresión que no había visto antes. Parecía vulnerable. ¿Estás bien?, preguntó estudiando mi cara. Te ves pálida. Estoy bien. ¿Quiénes eran esos hombres? Nadie importante. Asuntos de negocios. Mentía y ambos lo sabíamos. Miguel, dije cuidadosamente, ¿hay algo que necesites decirme? Me miró por un largo momento y pude ver la lucha interna en sus ojos, la tentación de decir la verdad, el miedo a las consecuencias. Paloma, hay muchas cosas que necesito decirte, pero no puedo. Todavía no. ¿Cuándo? Cuando sea seguro. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Sigo viviendo en la ignorancia en esta casa dorada? Mientras tanto, vives mejor de lo que has vivido en tu vida. Tu hermana está a salvo, tú estás a salvo y tienen un futuro asegurado. Tenía razón, pero eso no calmaba la inquietud que crecía en mi pecho. ¿Al menos puedes decirme si estoy en peligro? Conmigo nunca estarás en peligro, te lo prometo. Pero cuando se fue esa noche, cerrando la puerta de mi habitación dorada, no pude dejar de pensar que las promesas de los príncipes, incluso los príncipes disfrazados, podían ser tan frágiles como el cristal. Afuera, los jardines perfectos se veían hermosos bajo la luz de la luna, pero yo sabía que detrás de toda esa belleza se escondían secretos que podrían cambiar mi vida para siempre. No sabía que al día siguiente, esos secretos comenzarían a salir a la luz de la manera más inesperada. Si esta historia te está tocando de alguna forma, coméntanos de dónde nos estás viendo. Cada lugar tiene sus propias luchas, y a veces es increíble ver cómo todos nos conectamos por historias tan humanas. Me despertó el sonido de gritos en el jardín. No eran gritos de miedo, sino de pura alegría. Me asomé por la ventana y vi a Esperanza corriendo por el césped perfecto, como si fuera un campo de fútbol, con los brazos extendidos como si volara. ¡Paloma! ¡Paloma! ¡Tienes que ver esto!, gritaba hacia mi ventana. Me vestí rápidamente con uno de los vestidos que Alejandra había elegido para mí, una pieza azul marino que me quedaba como si hubiera sido hecha a medida, y bajé corriendo las escaleras de mármol. Encontré a Esperanza junto a una fuente que tenía delfines de bronce y agua tan cristalina que podías ver las monedas de oro en el fondo. Hermana, esto es real. Sus ojos brillaban como cuando era pequeña y papá le compraba dulces en el tianguis. ¿De verdad vamos a vivir aquí? Por un tiempo sí. Y mira, se levantó la blusa y me enseñó su estómago. Anoche cené hasta quedar llena, completamente llena. ¿Cuándo fue la última vez que me pasó eso? No pude recordarlo. Quizás nunca. Y mi habitación, Paloma, tiene su propio baño, con agua caliente que sale nada más abriendo una llave. Y la cama es tan suave que pensé que me iba a hundir hasta el centro de la tierra. Su felicidad era contagiosa, pero también me partía el corazón. ¿Cómo era posible que para una niña de 16 años, tener agua caliente y una cama cómoda fuera un milagro? Espe, ven acá. La senté a mi lado en el borde de la fuente. Esto es temporal, ¿ok? No te acostumbres demasiado. ¿Por qué? Tu esposo parece buena persona, y esta casa es como vivir en un cuento de hadas. Si supiera lo cerca que estaba de la verdad. Es complicado. Miguel y yo, esto no es un matrimonio real. ¿Qué quieres decir? Es solo un arreglo por negocios. Cuando termine nos divorciaremos y tendremos que irnos. Su cara se entristeció. ¿Cuánto tiempo tenemos? 1 año, tal vez 2. Entonces tenemos que aprovecharlo. Su sonrisa regresó, teñida ahora de una determinación que no había visto antes.
En un año puedo terminar la preparatoria aquí. Seguramente las escuelas por esta zona son mejores que en Tepito. Esperanza. Y tú puedes estudiar también. ¿No siempre quisiste estudiar enfermería? Con el dinero que te pagaron podrías hacerlo. Tenía razón. El $1.000.000 estaba guardado en una cuenta bancaria nueva que Miguel había abierto a mi nombre. Por primera vez en mi vida tenía dinero suficiente para pensar en el futuro, en lugar de solo en sobrevivir el día siguiente. Buenos días, señoras. Nos volvimos y vimos a Miguel caminando hacia nosotras por uno de los senderos de grava. Llevaba pantalones de mezclilla y una camisa blanca de algodón, y por primera vez se veía normal, como un hombre común, no como el misterioso príncipe que había escuchado la noche anterior. Buenos días, Miguel. Esperanza se levantó y le hizo una pequeña reverencia que me mortificó. Gracias por todo esto, por salvarnos. Miguel se veía incómodo con el agradecimiento. No tienes que agradecerme nada, Esperanza. Esta es tu casa ahora. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó directamente. Miguel me miró, buscando la respuesta en mis ojos. Por el tiempo que necesiten. Era una respuesta diplomática, pero Esperanza la tomó al pie de la letra. Entonces voy a explorar más. ¿Puedo ir a la cocina? La señora Leticia me dijo que podía ayudarla a hacer tortillas. Por supuesto. Esperanza salió corriendo hacia la casa, dejándonos solos junto a la fuente. Es una buena chica, dijo Miguel, observándola alejarse. Es lo único bueno que me queda en este mundo. ¿Y tus padres? Papá murió en un accidente de trabajo hace 2 años. Mamá se fue. Una mañana simplemente no estaba. Miguel asintió con comprensión que parecía demasiado genuina para alguien que había crecido en mansiones. Lo siento, sé lo que es perder a los padres demasiado joven. ¿Tus padres murieron? Su expresión se ensombreció. Mi padre murió cuando yo tenía 20 años. Mi madre es complicado. Siempre era complicado con él. Todo era complicado. Miguel, necesito preguntarte algo y quiero que seas honesto conmigo. Se tensó inmediatamente. ¿Qué quieres saber? Anoche escuché voces, hombres hablando contigo. Los escuché llamarte Su Alteza. El color se fue de su cara por completo. Se sentó pesadamente en el borde de la fuente, como si las piernas no lo sostuvieran. ¿Cuánto escuchaste? Lo suficiente. Hablaron de un reino de rebeldes, de un consejo de regencia. Lo miré directamente a los ojos. ¿Eres un príncipe? El silencio se alargó tanto que comencé a preguntarme si me había vuelto loca. Tal vez había malinterpretado todo. Tal vez había escuchado mal. Finalmente Miguel suspiró profundamente. Sí, la confirmación me golpeó como un puñetazo, aunque ya lo sabía. ¿De dónde? De un país pequeño en Europa del Este, Valdoria. Probablemente nunca hayas escuchado hablar de él. ¿Y por qué estás aquí? Porque hace 3 años hubo un golpe de estado. Los militares tomaron el poder y mi familia tuvo que huir. Algunos de nosotros logramos escapar, otros... Su voz se quebró. Otros no tuvieron tanta suerte. ¿Tu madre? Está bajo arresto domiciliario. La mantienen viva porque saben que si le hacen algo, el pueblo se levantará. Pero no puede salir del palacio. Dios mío, Miguel. Mi nombre real es Miguel Alejandro Ferdinando de Valdoria. Soy el heredero al trono, aunque ahora mismo ese trono esté ocupado por un general que se proclamó presidente provisional. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente. Por eso necesitas casarte. Es por la herencia. En Valdoria hay una ley antigua que dice que el heredero debe estar casado para reclamar el trono en caso de crisis. Es una tradición que viene desde la Edad Media, cuando los reyes necesitaban asegurar la sucesión dinástica. Y tú no tenías esposa. Estaba comprometido. Su voz se volvió amarga. Con una princesa de un país vecino. Un matrimonio político arreglado desde que éramos niños. Pero cuando huyeron, ella decidió que un príncipe exiliado ya no era una buena inversión. Te abandonó. Canceló el compromiso 3 días después del golpe. Su padre envió una carta muy diplomática explicando que las circunstancias habían cambiado. Sentí una punzada de compasión por él. Había perdido su país, su familia, su futuro, y encima la mujer que se suponía que lo amaría, lo había abandonado cuando más la necesitaba. ¿Y ahora qué? ¿Planeas regresar? El Consejo de Regencia, que son los nobles leales que lograron escapar, están organizando una resistencia. Tienen apoyo de otros países europeos, y hay movimientos clandestinos dentro de Valdoria que quieren restaurar la monarquía. Pero para que sea legítimo, necesito estar casado.
Las leyes son muy claras al respecto. ¿Y por eso me elegiste a mí? ¿Porque era desesperada y barata? Mi tono salió más amargo de lo que pretendía, pero las palabras ya estaban dichas. Miguel se volvió hacia mí con una intensidad que me asustó. Te elegí porque cuando Leticia me habló de ti, cuando me contó cómo habías cuidado a tu hermana sola, cómo trabajabas 3 empleos solo para mantenerla en la escuela, cómo nunca te rendiste a pesar de que la vida te había dado los peores golpes, pensé que eras exactamente el tipo de persona que una reina debería ser. ¿Reina? La palabra me salió como un graznido. Si acepto reclamar el trono, tú serías mi reina. ¿Estás loco? Yo soy una chica de Tepito que apenas terminó la secundaria. No sé ni usar tenedor y cuchillo al mismo tiempo. No puedo ser reina de nada. Mi abuela era hija de un zapatero cuando se casó con mi abuelo. Las mejores reinas no nacen en palacios, Paloma. Se hacen a través del sufrimiento y la fortaleza. Miguel, esto es demasiado. Yo solo quería salvar a mi hermana, no convertirme en realeza. Y no tienes que hacerlo si no quieres. El matrimonio puede seguir siendo exactamente lo que acordamos. 1 año, un divorcio amigable, y cada quien sigue su camino. Pero si algún día decides que quieres intentarlo, que quieres ayudarme a recuperar mi país y ayudar a mi pueblo, serías una reina extraordinaria. En ese momento, Esperanza apareció corriendo desde la casa, con las manos llenas de masa y una sonrisa enorme. ¡Paloma! Tienes que probar estas tortillas. Son las mejores que he comido en mi vida. Su felicidad inocente contrastaba brutalmente con la conversación que acabábamos de tener. Mientras ella celebraba tener masa suficiente para hacer tortillas, yo acababa de descubrir que mi esposo falso era un príncipe real que quería que fuera reina de un país que ni siquiera sabía pronunciar. Espe, ven acá. Se acercó, todavía masticando. ¿Qué opinarías si te dijera que Miguel no es exactamente quien pensábamos que era? ¿A qué te refieres? Miré a Miguel, que asintió casi imperceptiblemente. Miguel es un príncipe real, de un país real en Europa. Esperanza dejó de masticar. Me miró, luego miró a Miguel, luego me miró otra vez. ¿Como en las películas de Disney? Más o menos, pero su país está en problemas y él está exiliado aquí. ¿Y eso nos afecta cómo? La pregunta práctica de mi hermana me hizo sonreír a pesar de todo. Bueno, técnicamente, al estar casada con él, yo sería una princesa. Los ojos de Esperanza se abrieron como platos. ¿Tú? ¿Una princesa? Sí, y si algún día él recupera su trono, yo sería reina. Esperanza se quedó en silencio por un momento procesando. Luego se volvió hacia Miguel. ¿Su país tiene buenas escuelas? Miguel se rió sorprendido por la pregunta. Las mejores de Europa del Este. ¿Y hospitales? Excelentes. ¿Por qué? Porque si mi hermana va a ser reina, yo voy a ser la mejor doctora de su reino. La determinación en su voz era tan pura, tan honesta, que sentí lágrimas en los ojos. Esperanza, no es tan simple. ¿Por qué no? Se volvió hacia mí. Toda nuestra vida hemos luchado por sobrevivir. Ahora tenemos la oportunidad de vivir de verdad, de ayudar a otras personas como nosotras. ¿Por qué íbamos a desperdiciarla? Miguel sonrió, y por primera vez desde que lo conocía, su sonrisa era completamente genuina. Me gusta tu hermana, me dijo. A mí también. Esa tarde, Miguel me llevó a su estudio privado. Era diferente de la biblioteca donde nos habíamos conocido, más personal, más íntimo. Las paredes estaban cubiertas de mapas, algunos modernos, otros que parecían antiguos. En el centro había un mapa grande de un país que no reconocí. Valdoria, dijo, señalándolo. Mi país. Era más pequeño de lo que había imaginado, rodeado por países que sí reconocía. Romania, Bulgaria, Serbia. Es hermoso, dijo acercándose al mapa. Tenemos montañas al norte, viñedos en las colinas centrales y playas en el sur junto al Mar Negro. La capital, Valdoria City, es una mezcla perfecta de arquitectura medieval y moderna. ¿La extrañas? Cada día. Pero no solo el lugar, la gente. Mi pueblo está sufriendo bajo el régimen militar. La economía se está colapsando. Hay represión política. Los jóvenes están huyendo del país. ¿Y tú puedes cambiar eso? Con ayuda, sí. El Consejo de Regencia tiene un plan. Otros países están dispuestos a apoyar una restauración legítima, pero necesito estar casado para que sea legal bajo nuestras leyes. Me acerqué más al mapa, estudiando los nombres de las ciudades, los ríos, las montañas. ¿Cómo sé que no estás loco? ¿Cómo sé que esto no es todo una fantasía elaborada?
Miguel abrió un cajón de su escritorio y sacó un pasaporte. Era diferente a cualquier pasaporte que hubiera visto. Azul marino con un escudo dorado en la portada. Pasaporte diplomático del Reino de Valdoria, dijo entregándomelo. Lo abrí y vi su foto, pero el nombre decía: Su Alteza Real Miguel Alejandro Ferdinando de Valdoria, príncipe heredero. ¿Y esto? Sacó otro documento con sellos oficiales y firmas. Certificado de mi línea de sucesión, autenticado por la Unión Europea. ¿Y esto? Puso una tableta sobre el escritorio y buscó un video en YouTube. Era un noticiero de la BBC en inglés, pero los subtítulos estaban en español. Crisis política en Valdoria. El príncipe heredero Miguel de Valdoria permanece en el exilio mientras el gobierno militar consolida su poder. En la pantalla apareció una foto de Miguel, pero más joven, vestido con uniforme militar y medallas, saludando a una multitud desde un balcón. Esto fue hace 4 años, en mi cumpleaños número 29, la última celebración pública antes del golpe. En el video se veía exactamente igual, pero había algo diferente en sus ojos. Confianza, propósito, la mirada de alguien que sabía exactamente quién era y cuál era su lugar en el mundo. ¿Y ahora qué quieres de mí, Miguel? Tiempo, para conocernos, para que decidas si puedes confiar en mí. Y si algún día sientes que puedes hacerlo, se acercó y tomó mis manos. Me gustaría que consideraras acompañarme de regreso a casa, a reclamar un trono, a liberar a mi pueblo. Sus palabras resonaron en la habitación silenciosa. Afuera podía escuchar a Esperanza riendo con Leticia en la cocina, el sonido de una vida normal y feliz. Pero ya nada en mi vida iba a ser normal otra vez. ¿Y si digo que no? Entonces cumpliremos nuestro acuerdo original. 1 año, un divorcio, y tú tendrás dinero suficiente para darle a Esperanza la vida que se merece. Y tú, encontraré otra manera. O me rendiré y viviré el resto de mi vida sabiendo que abandoné a mi pueblo cuando más me necesitaba. La culpa en sus palabras era palpable. No es justo, murmuré. ¿Qué? Que me hagas elegir entre mi felicidad y la libertad de un país entero. Miguel soltó mis manos inmediatamente. Tienes razón, no es justo. Nunca debí ponerte en esta posición. Pero ya lo hiciste. Sí, ya lo hice. Nos quedamos en silencio, mirando el mapa de Valdoria, cada uno perdido en nuestros propios pensamientos. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto, todo el tiempo que necesites. Esa noche, mientras me acostaba en mi cama de princesa en mi habitación de cuento de hadas, no pude dejar de pensar en las palabras de Esperanza. Toda nuestra vida hemos luchado por sobrevivir. Ahora tenemos la oportunidad de vivir de verdad. Tal vez tenía razón. Tal vez era hora de dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Pero vivir como reina de un país que no conocía, con un hombre que apenas empezaba a conocer, era un salto de fe que no sabía si estaba lista para dar. Lo que no sabía era que al día siguiente, la decisión sería tomada por mí. El sonido de vidrios rompiéndose me despertó a las 3 de la madrugada. No fue un accidente doméstico. Fue el sonido metálico y amenazante de ventanas siendo destrozadas intencionalmente. Me incorporé en la cama, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. La casa estaba sumida en un silencio extraño, como si hasta los grillos hubieran dejado de cantar. Otro ruido, pasos, muchos pasos en el piso de abajo. Paloma. La voz de Miguel susurró desde afuera de mi puerta, seguida de 3 golpes suaves. ¡Abre! ¡Rápido! Corrí hacia la puerta y la abrí. Miguel estaba vestido completamente de negro, con una pistola en la mano que me hizo retroceder instintivamente. ¿Qué está pasando? Nos encontraron. Su voz era fría, controlada, pero podía ver el miedo en sus ojos. Tenemos que irnos. Ahora. ¿Quiénes nos encontraron? Los hombres del general Kozlov, los mismos que tomaron mi país. Como si hubiera invocado demonios con sus palabras, escuchamos voces en el pasillo. Voces hablando en un idioma que no reconocí, pero que sonaba duro, amenazante. Esperanza, susurré. Alejandra ya fue por ella. Están en el túnel. ¿Qué túnel? Miguel me tomó de la mano y me jaló hacia el vestidor. Movió una sección de la pared que no sabía que era falsa, revelando una escalera que bajaba hacia la oscuridad. Esta casa tiene rutas de escape. Las mandé construir cuando llegué a México, por si algo así pasaba. ¿Hace cuánto sabías que vendrían? Desde el momento en que me casé contigo. Sus palabras me golpearon como una bofetada fría. ¿Qué quieres decir?
El matrimonio era la señal que estaban esperando. Una vez que estuviera legalmente casado, sabían que podría reclamar el trono. Tenían que actuar antes de que yo decidiera regresar. ¿Me usaste como carnada? Miguel se detuvo en mitad de la escalera y se volvió hacia mí. En la luz tenue del túnel su cara se veía torturada. Pensé que tendríamos más tiempo. Pensé que mi ubicación seguía siendo secreta. No quería ponerte en peligro, Paloma. Jamás quise esto. Más voces arriba, más cerca, el sonido de puertas siendo abiertas violentamente. Hablaremos después, murmuré. Ahora solo vamos. El túnel era más sofisticado de lo que esperaba. Tenía iluminación LED, aire acondicionado y parecía extenderse por kilómetros bajo tierra. No era algo que se construye de la noche a la mañana. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? 3 años, desde que llegué a México. ¿Y nunca pensaste en contarme que estaba viviendo en una casa con túneles de escape secretos? ¿Te habrías quedado si lo hubieras sabido? Tenía razón. Probablemente habría tomado el dinero y corrido lo más lejos posible. Llegamos a una intersección donde el túnel se dividía en 3 direcciones. Alejandra estaba esperando con esperanza, que se veía aterrorizada pero decidida. ¿Están bien?, preguntó Miguel. Llegaron justo cuando íbamos a salir, dijo Alejandra. Hay al menos 12 hombres arriba, profesionales. ¿Eduardo? Salió por la ruta norte hace 10 minutos. Ya debe estar en el punto de encuentro. Miguel asintió y se dirigió hacia uno de los túneles. ¿A dónde vamos?, pregunté. Al aeropuerto, hay un avión esperando. ¿Un avión hacia dónde? Miguel vaciló. Hacia Valdoria. ¿Qué? Me detuve en seco. Yo no acordé ir a tu país. Paloma, no hay opción. Si te quedas aquí, te matarán. No solo para lastimarme a mí, sino porque ahora eres oficialmente mi esposa. Eres una amenaza para ellos. ¿Por qué sería una amenaza? Porque si algo me pasa, tú heredas mis derechos dinásticos. Si yo muero, tú te conviertes en la reina regente hasta que tengamos un heredero. Las palabras flotaron en el aire húmedo del túnel como balas perdidas. ¿Qué dijiste? Es parte de las leyes de sucesión de Valdoria. La esposa del heredero tiene derechos propios al trono. ¿Y no pensaste en decirme eso antes? No pensé que fuera relevante. ¿Que fuera relevante? Miguel, acabas de decirme que podría convertirme en reina automáticamente si te matan. Esperanza se acercó y me tomó del brazo. Hermana, podemos discutir esto en el avión. Ahora mismo necesitamos salir de aquí. Tenía razón. El sonido de pasos se estaba acercando por uno de los túneles laterales. Corrimos. Miguel iba adelante con la pistola preparada. Alejandra y Esperanza en el medio, yo detrás. El túnel parecía interminable, pero finalmente llegamos a otra escalera que subía hacia una puerta de metal. Miguel subió primero, abrió la puerta cuidadosamente y nos hizo señas para que lo siguiéramos. Salimos en lo que parecía ser un garaje abandonado en una zona industrial de la ciudad. Había 3 coches negros idénticos esperando, con los motores encendidos. Protocolo de dispersión, dijo Miguel a Alejandra. Nos vemos en el punto de encuentro. Alejandra asintió y corrió hacia uno de los coches. Miguel nos dirigió hacia otro. ¿Qué es protocolo de dispersión?, pregunté mientras él arrancaba el coche a toda velocidad. Tomamos rutas diferentes hacia el mismo destino. Si nos persiguen, es más difícil que nos atrapen a todos. ¿Qué tan seguido hacen esto? Es la primera vez, pero hemos estado practicando desde que llegué a México. La ciudad se veía diferente a las 3 de la madrugada, más oscura, más peligrosa. Miguel manejaba como si conociera cada calle, cada callejón, cada atajo posible. Miguel, dijo Esperanza desde el asiento trasero, ¿qué va a pasar con nosotras en tu país? Van a estar seguras. Hay un castillo en las montañas del norte donde los miembros del Consejo de Regencia han estado viviendo. Está protegido y hay familias enteras allí. ¿Otros exiliados? Sí, nobles, funcionarios de gobierno, militares leales que lograron escapar. Es como una pequeña comunidad valdoriana en el exilio. ¿Y qué hacen todo el día? Miguel sonrió a pesar de la tensión. Planean el regreso, entrenan, estudian, los niños van a escuela, los adultos trabajan en diferentes proyectos para mantener viva la cultura valdoriana. Suena como un campo de refugiados para ricos, murmuré. En cierto modo lo es. Llegamos al aeropuerto privado en las afueras de la ciudad. No era el aeropuerto internacional que conocía. Era una pista pequeña con solo unos cuantos hangares. El avión que nos esperaba me quitó el aliento. No era solo un jet privado. Era prácticamente un palacio volador. Blanco y dorado,
con el mismo escudo que había visto en el pasaporte de Miguel pintado en el fuselaje. ¿Ese es el avión real de Valdoria? Uno de ellos. Lo rescatamos durante la evacuación. ¿Cuántos aviones reales tiene tu país? Tenía 4. Ahora tengo 2. Eduardo ya estaba en la pista, supervisando la carga de equipaje que no sabía que teníamos. ¿Cuándo empacaron todo eso?, pregunté. Los empleados han tenido maletas preparadas durante meses, explicó Miguel. Protocolo de emergencia. ¿Los empleados de la casa también vienen? Los que quieran. Leticia y algunos otros están en el segundo avión. Había un segundo avión. Por supuesto que lo había. Mientras caminábamos hacia la escalerilla del avión, un coche negro se acercó a toda velocidad. Miguel inmediatamente se puso tenso y llevó la mano hacia su pistola, pero del coche bajó Alejandra, seguida de 2 personas que no reconocí, un hombre mayor vestido de traje y una mujer joven con cara de haber estado llorando. ¿Quiénes son?, pregunté. Refugiados de última hora, dijo Alejandra acercándose. El doctor Restrepo y su hija Ana. Él era el médico personal de tu madre, Miguel. Llegaron a México hace 2 días. Miguel se dirigió inmediatamente hacia ellos. El hombre mayor se inclinó en una reverencia formal. Su Alteza, dijo con un acento claramente valdoriano, traigo noticias de la reina. ¿Cómo está? Débil pero viva. El general Kozlov la mantiene en el ala este del palacio. Tiene acceso limitado a los jardines, pero no puede recibir visitas sin supervisión. ¿Y la situación en el país? La cara del doctor se ensombreció. Empeora cada día. La economía está colapsando. Hay protestas en las calles principales y el ejército está dividido. Muchos oficiales están empezando a cuestionar públicamente el régimen. ¿Eso es bueno o malo?, pregunté. Bueno para nosotros, respondió Miguel. Significa que el pueblo está listo para un cambio. Pero malo también, añadió el doctor. Kozlov se está volviendo más paranoico y violento. Cualquier disidencia es castigada severamente. La hija del doctor, Ana, se acercó tímidamente. Su Alteza, mi padre no se lo va a decir, pero yo sí. Su voz temblaba. Anoche ejecutaron a 3 personas acusadas de traición. Una de ellas era la condesa Beatriz. Miguel se puso pálido. ¿Beatriz? ¿Por qué? La encontraron con cartas dirigidas al Consejo de Regencia, cartas que hablaban de su matrimonio. La sangre se me heló. ¿Mi matrimonio está causando que maten gente? No tu matrimonio, dijo Miguel con voz tensa. Mi matrimonio. El hecho de que ahora puedo reclamar legalmente el trono está haciendo que Kozlov se sienta amenazado. ¿Y va a matar a más gente? Probablemente. Entonces tienes que regresar. Paloma, no. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. No puedes quedarte escondido en México mientras tu pueblo sufre y muere por tu causa. No es tan simple. Sí lo es. Me volví hacia Esperanza. ¿Verdad, Espe? Mi hermana asintió. Si tienes el poder de ayudar y no lo haces, eres cómplice del sufrimiento. Miguel nos miró a ambas con una expresión que no pude interpretar. ¿Sabes lo que me estás pidiendo? Una guerra civil, una revolución. Te estoy pidiendo que seas el rey que tu pueblo necesita. ¿Y tú? ¿Estás dispuesta a ser la reina que mi pueblo necesita? La pregunta flotó en el aire como una sentencia. En el avión, podía ver a los empleados esperando, a los refugiados aferrando sus maletas, a Alejandra y Eduardo observándonos con expresiones tensas, todos esperando mi respuesta. No sé ser reina, dije finalmente, pero sé ser fuerte, sé luchar por la gente que amo, y sé que a veces tienes que arriesgar todo por hacer lo correcto. Miguel se acercó y tomó mis manos. ¿Estás segura? Una vez que subamos a ese avión no hay vuelta atrás. Va a ser peligroso, difícil, y posiblemente no sobrevivamos. Miré a Esperanza, que me sonrió con una confianza que me dio fuerza. Toda nuestra vida hemos sobrevivido cosas imposibles. ¿Por qué iba a ser diferente ahora? Porque ahora las decisiones que tomes van a afectar a millones de personas. Entonces es mejor que tome buenas decisiones. Miguel sonrió, y por primera vez desde que lo conocía, vi en él al príncipe que había sido antes del exilio. Seguro, determinado, nacido para liderar. Está bien, pero hay algo que tienes que saber antes de que subamos al avión. ¿Qué? Una vez que pongamos pie en territorio valdoriano, oficialmente serás la princesa heredera de Valdoria. Y si logramos derrocar a Kozlov, se detuvo como si las palabras pesaran toneladas. Serás coronada como reina de Valdoria en una ceremonia que se transmitirá a todo el mundo. ¿El mundo entero? El mundo entero.
pensé en la niña de Tepito que apenas 3 días antes había estado a punto de ser desalojada de una habitación sin ventanas. Ahora me estaban pidiendo que fuera reina de un país europeo en una ceremonia transmitida globalmente. ¿Sabes qué?, dije dirigiéndome hacia la escalerilla del avión. Ya es hora de que el mundo conozca a una reina que viene del barrio. Mientras subía los escalones hacia mi nueva vida, escuché a Esperanza decirle a Miguel: mi hermana siempre ha sido reina, solo que nunca había tenido un reino. No sabía si eran las palabras más ciertas o más aterradoras que había escuchado en mi vida, pero ya no había vuelta atrás. El vuelo a Valdoria duró 14 horas. 14 horas en las que mi vida cambió más que en todos los años anteriores juntos. Durante las primeras 2 horas dormí por puro agotamiento. Cuando desperté, encontré a Miguel sentado frente a mí con una pila de libros y documentos. ¿Qué es todo eso? Tu educación real. Su sonrisa era cansada pero determinada. Si vas a ser reina, necesitas saber sobre el país que vas a gobernar. Los libros eran pesados, con portadas de cuero y páginas que olían a historia antigua. Historia de Valdoria, protocolo real y ceremonias de Estado, constitución del Reino de Valdoria, genealogía de la Casa Real. Miguel, no puedo aprender esto en un vuelo. No necesitas aprenderlo todo, solo lo esencial. Abrió uno de los libros y me mostró un mapa detallado. Valdoria tiene 3 millones de habitantes. La capital es Valdoria City, con 800.000 habitantes. Tenemos 5 provincias principales. Señaló cada región en el mapa mientras explicaba: al norte, las montañas donde está el castillo de refugiados; al este, los campos de cultivo que alimentan al país; al sur, las costas del Mar Negro donde está nuestro puerto principal; al oeste, las ciudades industriales; y en el centro, la capital. ¿Qué idioma hablan? Valdoriano, que es similar al rumano, pero también hablan inglés y francés. Tú tendrás traductores hasta que aprendas. ¿Y la religión? Mayoría cristiana ortodoxa, pero somos un país secular. La libertad religiosa está garantizada en la Constitución. Esperanza se acercó desde su asiento, cargando su propio libro. Paloma, ¿sabías que Valdoria tiene una de las tasas de alfabetización más altas de Europa del Este? ¿Estás estudiando también? Por supuesto. Si voy a vivir ahí, quiero conocer mi nuevo país. Sus ojos brillaban con entusiasmo. Y mira esto, tienen un programa de becas para estudiantes de medicina que es reconocido internacionalmente. Miguel sonrió. Me da gusto que alguien esté emocionado. Yo también estoy emocionada, dije, solo que también aterrorizada. Es normal. Yo me sentí igual cuando cumplí 18 y oficialmente me convertí en heredero al trono. ¿Cómo era tu vida antes del golpe? Su expresión se volvió nostálgica. Complicada. Tenía responsabilidades oficiales: inaugurar hospitales, visitar escuelas, representar al país en eventos internacionales. Pero también tenía libertad. Podía viajar, estudiar en universidades extranjeras, incluso tener novias sin que fuera un escándalo nacional. ¿Novias? Algunas. Se sonrojó ligeramente, pero nada serio. Sabía que eventualmente me casaría por deber dinástico. ¿Y nunca te enamoraste? Miguel me miró directamente a los ojos. No, hasta ahora. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como una confesión que ninguno de los dos estaba listo para procesar completamente. Miguel, no tienes que decir nada. Solo quería que lo supieras. En ese momento, Alejandra se acercó desde la parte delantera del avión. Su Alteza, necesitamos hablar sobre el protocolo de llegada. ¿Qué tipo de protocolo? Paloma, cuando lleguemos a territorio valdoriano, oficialmente serás una princesa. Habrá ceremonias, presentaciones formales y protocolos específicos que debes seguir. ¿Cómo qué? ¿Cómo caminar? ¿Cómo saludar? ¿Cómo dirigirte a los miembros del consejo? ¿Qué ropa usar? Alejandra sacó una tableta y me mostró videos. Estos son videos de tu suegra, la reina Isabela, en ceremonias oficiales. Necesitas estudiar su postura, su manera de moverse. En los videos vi a una mujer elegante de unos 50 años, con cabello rubio recogido en un moño perfecto y una postura que gritaba autoridad y gracia. Se movía como si flotara, sonreía como si fuera un arte, y hablaba con un tono que comandaba respeto inmediato. No puedo moverme así. Sí puedes. Solo necesitas práctica. Las siguientes 4 horas fueron una educación intensiva en cómo ser realeza. Alejandra me enseñó a caminar con la espalda perfectamente recta,
a inclinar la cabeza en el ángulo correcto para diferentes tipos de saludos, a sonreír de manera que pareciera genuina, pero mantuviera distancia apropiada. Los reyes no caminan, se deslizan, me dijo mientras practicaba en el pasillo del avión. Pasos pequeños, uniformes. Nunca mires hacia abajo. Esto es ridículo. Esto es supervivencia política. La gente necesita ver que sabes cómo ser reina antes de que confíen en que puedas serlo. Eduardo se unió a las lecciones con información sobre el Consejo de Regencia. Son 12 miembros, explicó. 8 hombres, 4 mujeres. Algunos son mayores que yo, otros son contemporáneos de Miguel. Todos perdieron algo importante en el golpe. Propiedades, posiciones, familiares. ¿Van a confiar en mí? Inicialmente no. Eres una desconocida de un país extranjero sin entrenamiento real. Pero si demuestras fortaleza y sabiduría, te ganarás su respeto. Y si no, entonces encontrarán la manera de que Miguel se case con alguien más adecuada. La honestidad brutal de Eduardo me impactó, pero también me motivó. ¿Qué necesito hacer para demostrar que soy adecuada? Ser tú misma, intervino Miguel. La mujer que trabajó 3 empleos para mantener a su hermana en la escuela tiene exactamente la fortaleza que Baldoria necesita. 2 horas antes de aterrizar, me llevaron a una cabina privada donde encontré 3 vestidos colgados. Para la ceremonia de bienvenida, explicó Alejandra, debes elegir uno. Los 3 eran hermosos, pero completamente diferentes. El primero era azul marino, conservador, con mangas largas y largo hasta el tobillo. El segundo era rojo brillante, más moderno, con un corte que mostraba confianza. El tercero era dorado, tradicional baldoriano según me explicó Alejandra, con bordados intrincados que contaban la historia del reino. ¿Cuál recomiendas? El azul es seguro. El rojo es audaz. El dorado es una declaración. ¿Qué tipo de declaración? Que respetas las tradiciones baldorianas y estás lista para ser parte de ellas. Elegí el dorado. Cuando salí de la cabina, Miguel me miró como si me viera por primera vez. ¿Te ves? Se detuvo buscando palabras. Te ves como una reina. Me siento como una niña jugando a disfrazarse. Todas las reinas se sienten así al principio. El capitán anunció que estábamos comenzando el descenso. Miré por la ventanilla y vi montañas cubiertas de nieve, bosques densos y finalmente un castillo que parecía salido de un cuento de hadas. Ese es Castillo Montserrat, tu nuevo hogar. No era solo un castillo, era una fortaleza enorme construida en la ladera de una montaña, con torres que se alzaban hacia las nubes y muros que parecían impenetrables. Pero también era hermoso, con jardines cuidados y ventanas que brillaban como joyas bajo el sol de la tarde. Cuando el avión tocó tierra en una pista privada construida especialmente para el castillo, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. ¿Lista?, preguntó Miguel tomando mi mano. No, pero vamos. La puerta del avión se abrió y una ráfaga de aire frío montañoso me golpeó la cara. Era aire diferente, más puro, con olor a pinos y nieve. Al pie de la escalerilla había una recepción que me quitó el aliento. 12 personas vestidas formalmente, la mayoría mayores, algunos con uniformes militares, otros con trajes civiles elegantes. Detrás de ellos había guardias de honor con uniformes azul y oro que sostenían banderas baldorianas. «El Consejo de Regencia», murmuró Miguel a mi oído. Bajamos la escalerilla juntos. Cuando mis pies tocaron suelo baldoriano, el consejo se inclinó en una reverencia perfectamente sincronizada. «Su Alteza Real», dijo una mujer mayor con cabello gris y ojos que parecían rayos X. «Bienvenido a casa». «Condesa Margareta», respondió Miguel con formalidad. «Les presento a mi esposa, Su Alteza Real, la princesa Paloma de Baldoria». Escuchar mi nombre con ese título me hizo sentir como si fuera otra persona. La condesa Margareta se acercó y me estudió con una intensidad que me hizo querer esconderme. «Su Alteza», dijo finalmente, «es un honor conocer a la mujer que ha traído a nuestro príncipe de vuelta a casa». «El honor es mío, condesa». Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Uno por uno, los miembros del consejo se presentaron, nombres que inmediatamente olvidé, títulos que sonaban como trabalenguas, historias que se resumían en pérdidas y esperanzas. Finalmente llegamos al último. Un hombre joven, tal vez de mi edad, con uniforme militar y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Capitán Andreas Varga, se presentó, comandante de la Resistencia Armada Baldoriana. ¿Resistencia Armada? Sí, Su Alteza. Hemos estado organizando células de resistencia dentro de Baldoria.
preparándonos para el momento en que Su Alteza Real regresara para reclamar el trono. Miguel asintió. ¿Cuál es la situación actual? Kozlov está perdiendo apoyo rápidamente. Las protestas en la capital han crecido cada semana. 3 regimientos del ejército han expresado dudas sobre el régimen, pero también se está volviendo más violento. Las ejecuciones han aumentado. ¿Cuántos muertos? En los últimos 2 meses, 37 personas ejecutadas por traición. Cientos más en prisión. Los números me golpearon como puñetazos. 37 personas muertas. Por mi matrimonio. Por nuestro regreso. ¿Cuándo podemos actuar?, preguntó Miguel. Tan pronto como Su Alteza esté lista. Pero necesitamos una proclamación oficial, un llamado a la resistencia que demuestre que el verdadero rey ha regresado. Todos los ojos se volvieron hacia mí. ¿Por qué me miran a mí? Porque, dijo la condesa Margareta, según nuestras tradiciones, la proclamación debe ser hecha conjuntamente por el rey y la reina. Usted debe estar igual de comprometida con la causa. ¿Y si me niego? El silencio que siguió fue tan pesado que pude sentirlo en mis hombros. Entonces, dijo finalmente el capitán Varga, esperaremos hasta que esté lista. Pero cada día que esperamos, más gente muere. Esa noche, en mi nueva habitación en el castillo, que era más grande que todo nuestro edificio en Tepito, me quedé despierta mirando las montañas nevadas por la ventana. Esperanza entró sin tocar, como siempre había hecho. ¿No puedes dormir? No puedo dejar de pensar en esas 37 personas. Hermana, no murieron por tu culpa, pero podrían seguir vivas si yo no hubiera venido. O podrían haber muerto de todas maneras, y además el pueblo valdoriano no tendría esperanza. Se sentó en la cama a mi lado. ¿Sabes qué me dijo Alejandra hoy? ¿Qué? Que las mejores reinas de la historia no nacieron para ser reinas. Se hicieron reinas a través del sufrimiento y la determinación. ¿Y tú qué piensas? Pienso que si alguien tiene que ser reina de este país, prefiero que seas tú que cualquier princesa europea que nunca ha pasado hambre. Sus palabras se quedaron conmigo hasta el amanecer. Al día siguiente, Miguel me llevó a una habitación que no había visto antes, la sala del trono del castillo. No era la sala del trono oficial de Valdoria. Esa estaba en el palacio de la capital bajo control de Kozlov, pero era una réplica exacta. Aquí es donde se tomarán las decisiones importantes, me explicó, donde planearemos el regreso al poder y donde haré la proclamación, si decides hacerla. Me acerqué al trono. Era imponente, tallado en madera oscura con detalles de oro, con cojines de terciopelo azul. A sus lados había banderas valdorianas y retratos de reyes y reinas anteriores. ¿Todos ellos nacieron para esto? No. Mi bisabuela era la hija de un comerciante cuando se casó con mi bisabuelo. Mi tatarabuela era de una familia noble empobrecida. El poder real no siempre viene con sangre azul, Paloma. Me senté en el trono. Se sentía no correcto, como si hubiera estado esperando toda mi vida a sentarme exactamente ahí. ¿Qué pasa si soy terrible siendo reina? Entonces aprenderás a ser mejor. Pero no creo que seas terrible. ¿Por qué estás tan seguro? Porque las reinas terribles no se preocupan por ser terribles. En ese momento, entró el capitán Varga con urgencia en su paso. Su Alteza, acabamos de recibir noticias de la capital. ¿Qué pasó? Kozlov anunció que ejecutará a 5 prisioneros políticos mañana al amanecer si usted no se entrega. ¿Quiénes son? Nobles menores, funcionarios leales, un periodista que escribió artículos favorables a la monarquía y se detuvo. ¿Y qué? Y la condesa Elena Radivoshevich, prima lejana suya. Miguel se puso pálido. Elena tiene 19 años. Lo sabemos, Su Alteza. Me levanté del trono. La decisión se tomó sola, sin consultar con mi mente racional. Capitán Varga. Sí, Su Alteza. Quiero que convoque al Consejo de Regencia en 1 hora. ¿Para qué, Su Alteza? Para hacer la proclamación, vamos a guerra. Y ahora que llegaste hasta aquí, cuéntanos en los comentarios, ¿de dónde nos estás viendo? Tu presencia importa, y tu historia también. 1 hora después, la sala del trono estaba llena. Los 12 miembros del Consejo de Regencia se habían reunido en círculo, con Miguel y conmigo en el centro. Las cámaras estaban listas para transmitir en vivo a todo el mundo, pero especialmente a Valdoria, donde la señal sería interceptada y retransmitida por las células de resistencia. Su Alteza, dijo la condesa Margareta, antes de proceder debo preguntarle, ¿entiende completamente lo que está a punto de hacer? Estoy a punto de declarar guerra a un dictador para liberar a un pueblo que no me conoce
pero que está sufriendo. Exactamente, y está preparada para las consecuencias. Miré hacia la cámara que transmitiría mis palabras a millones de personas, luego hacia Miguel, que me observaba con una mezcla de orgullo y terror. Condesa, hace una semana yo era una chica de Tepito que no sabía si tendría dinero para cenar. Hoy soy la princesa de Baldoria, a punto de convertirme en reina de guerra. Si pude sobrevivir a la pobreza extrema, puedo sobrevivir a esto. Entonces procederemos. El capitán Vargas se acercó con un documento oficial. La proclamación está lista, Su Alteza. Solo necesita su firma y la del príncipe. ¿Qué dice exactamente? Miguel tomó el documento y lo leyó en voz alta. Yo, Miguel Alejandro Ferdinando de Baldoria, legítimo heredero al trono del reino de Baldoria, junto con mi esposa, Paloma Hernández de Baldoria, princesa heredera, proclamamos oficialmente el inicio de la Guerra de Liberación Baldoriana. Convocamos a todos los ciudadanos leales, militares patriotas y fuerzas internacionales a unirse en la lucha contra la dictadura militar ilegal del general Kozlov. Prometemos restaurar la democracia constitucional, los derechos humanos y la dignidad del pueblo baldoriano. Y después de firmar esto, dijo el capitán Varga, oficialmente estaremos en guerra. Los partidarios de Kozlov nos considerarán traidores. Los gobiernos internacionales tendrán que elegir lado y usted se convertirá en el objetivo número 1 del régimen. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que Kozlov responda? Probablemente ejecutará a los 5 prisioneros dentro de unas horas para enviar un mensaje, pero también será su error más grande. ¿Por qué? Porque uno de esos prisioneros es Elena Radivoshevich. Es muy querida por el pueblo. Su ejecución provocará levantamientos masivos en al menos 3 ciudades. Miguel se acercó con 2 plumas de oro. ¿Lista? No, pero hagámoslo. Firmé mi nombre, Paloma Hernández de Baldoria, con una letra más firme de la que me sentía por dentro. Miguel firmó después de mí. En el momento en que nuestras firmas tocaron el papel, las cámaras comenzaron a transmitir. Pueblo de Baldoria, comenzó Miguel, mirando directamente a la cámara principal. Soy su príncipe, Miguel de Baldoria, y he regresado. Su voz resonó por toda la sala con una autoridad que no había escuchado antes. Durante 3 años he vivido en el exilio mientras ustedes han sufrido bajo la tiranía del general Kozlov. Durante 3 años he visto cómo nuestro hermoso país ha sido saqueado, nuestro pueblo oprimido y nuestras tradiciones pisoteadas. Se volvió hacia mí, pero no he regresado solo. He regresado con una compañera que entiende el sufrimiento, que conoce la lucha y que está lista para pelear por la justicia. Me acerqué a la cámara. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que el micrófono lo captaría. Pueblo de Baldoria, soy Paloma, su nueva princesa. No nací en un palacio, nací en la pobreza, en un barrio duro de Ciudad de México llamado Tepito. Conozco lo que es pasar hambre, conozco lo que es ver sufrir a mi familia, conozco lo que es luchar cada día por sobrevivir. Paré por un momento, dejando que las palabras se asimilaran. Pero también conozco lo que es la esperanza. Conozco lo que es luchar por algo más grande que uno mismo. Y por eso estoy aquí hoy, junto a mi esposo, para decirles que su sufrimiento no ha sido en vano. Miguel volvió a tomar la palabra. Esta noche, el tirano Kozlov amenazó con ejecutar a 5 de nuestros compatriotas inocentes. Esta es nuestra respuesta. No negociaremos con terroristas. No nos inclinaremos ante dictadores. Y no permitiremos que ni una sola vida más sea perdida por su sed de poder. Por eso, continué, declaramos oficialmente guerra al régimen de Kozlov y llamamos a todos los baldorianos patriotas a levantarse. Las siguientes palabras salieron de algún lugar profundo que no sabía que existía. A los soldados que están cansados de seguir órdenes inmorales, únanse a nosotros. A los ciudadanos que han perdido la esperanza, nosotros somos su esperanza. A las madres que lloran por sus hijos presos, vendremos por ellos. A los jóvenes que sueñan con un futuro mejor, ese futuro comienza hoy. Miguel terminó la proclamación. Baldorianos, su rey y su reina han regresado, y no descansaremos hasta que cada uno de ustedes sea libre. Las cámaras se apagaron. El silencio en la sala era absoluto. Luego, la condesa Margareta comenzó a aplaudir. Lentamente, los otros miembros del consejo se unieron hasta que toda la sala resonaba con aplausos. Su Alteza,
dijo la condesa acercándose a mí. Esas fueron las palabras de una verdadera reina. Las siguientes 12 horas fueron un torbellino. Los teléfonos del castillo no pararon de sonar con llamadas de gobiernos internacionales, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación globales. Francia y Alemania han reconocido oficialmente su gobierno en el exilio, reportó Eduardo desde el Centro de Comunicaciones improvisado. Estados Unidos y Reino Unido han condenado las ejecuciones de Kozlov y están considerando sanciones económicas, añadió Alejandra. Pero la noticia más importante llegó del capitán Varga. Su Alteza, acabamos de recibir confirmación de que el coronel Dmitry Antonov, comandante del segundo regimiento del ejército valdoriano, se ha declarado en rebeldía junto con 3.000 soldados. ¿Eso es bueno? Es extraordinario. Antonov controla la base militar más importante del país después de la capital. Si él se rebela, otros seguirán. Y siguieron. Durante los siguientes 3 días, las noticias llegaban una tras otra. El almirante de la flota valdoriana declaró su lealtad a la corona y navegó con toda la flota hacia aguas internacionales. 5 ciudades principales declararon gobiernos locales leales a la monarquía. Los trabajadores de las minas de oro más importantes del país se declararon en huelga. Las universidades se unieron en protestas masivas, pero Kozlov no se quedó quieto. Como había predicho el capitán Varga, ejecutó a los 5 prisioneros, incluyendo a la joven Elena. Su muerte provocó exactamente la reacción esperada: levantamientos populares en 7 ciudades. Sin embargo, también respondió con más violencia. Bombardeó un barrio civil donde creía que se escondían rebeldes, matando a 43 personas, incluyendo niños. Su Alteza, me dijo el doctor, Restrepo esa noche, después de ver las imágenes del bombardeo, necesito decirle algo sobre la reina madre. ¿Qué pasa con ella? Nuestros espías en el palacio reportan que Kozlov la está moviendo. Creemos que planea usarla como escudo humano. ¿Qué significa eso? Miguel respondió con voz tensa. Significa que planea matarla y culparnos a nosotros. ¿Podemos rescatarla? Sí, dijo el capitán Varga, pero tendríamos que actuar ahora, y sería una misión suicida. Define suicida. 90% de probabilidades de que no salgamos vivos. Miré a Miguel. ¿Qué dice tu corazón? Mi corazón dice que no puedo ser rey si dejo morir a mi madre, pero mi mente dice que no puedo ser rey si muero en una misión de rescate. ¿Y qué dice tu esposa? Miguel me miró con sorpresa. ¿Tú qué opinas? Opino que hemos llegado hasta aquí tomando las decisiones difíciles pero correctas. No vamos a cambiar ahora. ¿Estás diciendo que vayamos? Estoy diciendo que encontremos la manera de que no sea suicida. El capitán Varga extendió un mapa de la capital sobre la mesa. El palacio está aquí, en el centro de la ciudad. Kozlov tiene 500 soldados guardándolo. Pero si coordinamos el ataque con los levantamientos civiles... ¿Qué levantamientos civiles? Los que comenzarán mañana por la mañana cuando transmitamos su segundo mensaje al pueblo. ¿Qué segundo mensaje? Miguel sonrió. El que anunciaremos esta noche. 2 horas después, estaba otra vez frente a las cámaras, pero esta vez me sentía diferente. Ya no era la chica asustada de Tepito, era la reina de Valdoria. Pueblo valdoriano, comencé. Hace 3 días les prometimos libertad. Hoy, esa promesa se hace realidad. Mañana, al amanecer, las fuerzas leales a la corona tomarán la capital. Pero no iremos solos. Iremos acompañados de cada valdoriano que cree en la justicia, cada madre que quiere un futuro mejor para sus hijos, cada trabajador que está cansado de la opresión. Miguel continuó. A las 6 de la mañana, pedimos a todos los ciudadanos de la capital que salgan a las calles, no con armas, sino con banderas valdorianas, no para pelear, sino para mostrar que el pueblo está con nosotros. Y cuando Kozlov vea que ya no tiene el apoyo del pueblo, terminé, tendrá que elegir rendirse con dignidad o ser recordado como el dictador que atacó a su propio pueblo. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Durante toda la noche, los teléfonos satelitales recibieron llamadas de líderes comunitarios confirmando que participarían. Para las 5 de la mañana, las calles de la capital estaban llenas de gente. No cientos, no miles, decenas de miles de valdorianos salieron de sus casas con banderas, carteles y una determinación que se podía sentir desde las montañas donde estábamos. Su Alteza, reportó el capitán Varga desde su puesto de comando,
La plaza central está completamente llena. Calculamos más de 100.000 personas. ¿Y Kozlov? Sus soldados han abandonado las posiciones exteriores del palacio. Solo quedan los guardias de élite en el interior. ¿Cuántos? Tal vez 50, contra 100.000 civiles y 3.000 soldados leales. ¿Se rinde? Está pidiendo negociar. ¿Qué quiere? Paso seguro fuera del país y garantías de que no será procesado por crímenes de guerra. Miguel y yo nos miramos. ¿Tú qué opinas?, me preguntó. Opino que los dictadores no merecen paso seguro, pero opino que salvar vidas valdorianas es más importante que la venganza. Dile que aceptamos, le dijo Miguel al capitán Varga, pero con una condición. ¿Cuál? Que libere a mi madre y a todos los prisioneros políticos antes de irse. 20 minutos después, las puertas del palacio se abrieron. Primero salieron los prisioneros, hombres y mujeres que habían sido torturados, maltratados, pero que seguían vivos. Entre ellos, una mujer elegante de 50 años que se movía con la gracia de la verdadera realeza a pesar de los meses de cautiverio. «Tu madre», le dije a Miguel. Él tenía lágrimas en los ojos. «Mi madre». Luego salió Kozlov, rodeado de sus últimos leales, caminando hacia un helicóptero que lo llevaría al exilio permanente. Y finalmente, nosotros, Miguel y yo, entramos a la capital de Valdoria en un convoy que avanzaba lentamente a través de multitudes que gritaban, lloraban, cantaban. Las calles estaban decoradas con banderas, flores, carteles hechos a mano. «¡Viva el rey! ¡Viva la reina!», gritaba la gente. «¿Cómo se siente?», me preguntó Miguel mientras saludábamos desde el coche, como si fuera un sueño, como si en cualquier momento fuera a despertar en mi colchón en Tepito. «Pero no vas a despertar. Esto es real. Lo sé. Es solo que hace 2 semanas era imposible imaginar esto». Llegamos al Palacio Real de Valdoria. Era aún más impresionante que el castillo. 5 siglos de historia arquitectónica, jardines que se extendían por kilómetros, salones que habían alojado a reyes y emperadores de toda Europa. «Bienvenida a casa», me dijo Miguel, mientras subíamos las escaleras de mármol hacia el salón del trono principal. La coronación se llevó a cabo esa misma tarde. No hubo tiempo para preparativos elaborados, pero tampoco fueron necesarios. La ceremonia fue transmitida en vivo a todo el mundo. El arzobispo de Valdoria, que había estado escondido durante el régimen de Kozlov, colocó la corona en la cabeza de Miguel I, Miguel Alejandro Ferdinando de Valdoria, por la gracia de Dios y la voluntad del pueblo, rey de Valdoria. Luego se acercó a mí. La corona de la reina era más delicada que la del rey, pero más hermosa. Oro blanco con diamantes que habían pertenecido a reinas valdorianas durante 400 años. Paloma Hernández de Valdoria, por la gracia de Dios y la voluntad del pueblo, reina de Valdoria. Cuando la corona tocó mi cabeza, sentí el peso de la historia, la responsabilidad y también algo que no esperaba: pertenencia. «Su Majestad», dijo el arzobispo, «acepta la responsabilidad sagrada de servir al pueblo valdoriano con justicia, compasión y sabiduría». «La acepto». «¿Promete proteger a los débiles, defender a los oprimidos y gobernar con el corazón de una madre para todos los valdorianos?» «Lo prometo». Cuando me volví hacia el pueblo reunido en el salón del trono, vi rostros que me miraban con esperanza, respeto y algo parecido al amor. Miguel tomó mi mano. «¿Algún arrepentimiento?», me susurró. «Solo uno». «¿Cuál?». «Que papá no esté aquí para ver a su hija convertirse en reina. Pero esperanza sí está». Miré hacia la primera fila y vi a mi hermana, vestida con un elegante vestido azul, llorando de felicidad. A su lado estaba la reina madre, libre y radiante, que me sonrió con aprobación genuina. Esa noche, en el balcón principal del palacio, Miguel y yo saludamos a cientos de miles de valdorianos que celebraban en las calles. «Su Majestad», me dijo usando mi título oficial por primera vez, «¿cómo se siente ser reina?». Como si hubiera encontrado mi propósito, respondí. «Toda mi vida luché por sobrevivir. Ahora puedo luchar por algo más grande». «¿Y qué es lo más grande por lo que quieres luchar?». Miré hacia la multitud, hacia mi pueblo, hacia el país que ahora era mi responsabilidad. «Quiero que ningún niño valdoriano pase hambre como pasé yo. Quiero que ninguna madre tenga que elegir entre alimentar a sus hijos o pagar medicina. Quiero que este país sea un ejemplo para el mundo de que la justicia social y la prosperidad pueden coexistir». Miguel me besó suavemente en la mejilla. «Creo que serás la mejor reina que Valdoria ha tenido jamás». «¿Por qué?».
porque entiendes el sufrimiento, y solo quien ha sufrido de verdad puede gobernar con verdadera compasión. Mientras las celebraciones continuaban hasta altas horas de la madrugada, me quedé en el balcón mirando mi reino. Desde las montañas nevadas del norte hasta las costas del Mar Negro en el sur, todo ese territorio hermoso y toda esa gente valiente estaban ahora bajo mi protección. Era una responsabilidad abrumadora, pero también era la culminación de un viaje que había comenzado con una orden de desalojo en Tepito y había terminado con una corona en el Palacio Real de Valdoria. 6 meses después, cuando el primer hospital gratuito de Valdoria abrió sus puertas en el barrio más pobre de la capital, cuando la primera escuela con becas completas comenzó a operar, cuando las primeras viviendas sociales fueron entregadas a familias necesitadas, supe que había tomado la decisión correcta. No había escapado de la pobreza para vivir en el lujo. Había escapado de la pobreza para asegurarme de que nadie más tuviera que vivirla. Y mientras firmaba la ley que establecía el salario mínimo más alto de Europa del Este, mientras inauguraba el programa de medicina gratuita universal, mientras veía a Esperanza graduarse como la doctora más joven en la historia de la Universidad Real de Valdoria, entendí algo que no había comprendido antes. No me había casado con un desconocido para escapar de la miseria. Me había casado con mi destino.